¿Qué tal? Buenos días. El presidente Trump en los Estados Unidos ha dicho que de repente nos manda muchos pandilleros. De eso y más hablamos hoy en República. Es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados esta mañana. Nos acompaña Ricardo Sosa, él es criminólogo y también analista de seguridad. Y también nos acompaña el coronel Antonio Almendaris, él es el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. Caballeros, bienvenidos a República. Buenos días, Carlos. Buenos días, coronel. Que Dios les bendiga a los amigos televidentes de República y a la orden. Ok. Quiero que pongamos en pantalla lo primero, que es algo de lo que dijo el presidente Trump, lo tuiteó a través de su cuenta oficial. Él dijo lo siguiente: The weak illegal immigration policies of the Obama administration allowed bad MS-13 gangs to form in cities across the U.S. We're removing them fast. Básicamente, las políticas migratorias débiles, que él las considera así, del presidente Obama, han permitido que la MS-13 se desarrolle en las ciudades de los Estados Unidos, y las vamos a remover. Y remover significa que nos las van a mandar de regreso. Ricardo. Carlos, yo creo que esta situación la habíamos comentado en un República del mes de noviembre, justo cuando en ese momento el presidente electo Donald Trump hace una serie de inferencias de lo que iba a ser ya no su campaña presidencial, sino su política de migración y la política de seguridad. Analizamos en aquel momento que el equipo cercano al presidente eran todos en la plana mayor generales en situación de retiro. Eso definitivamente marcaba un contexto de cuál era la estrategia a seguir en estas áreas. Y en aquel momento se hablaba en primer lugar de la cantidad de deportados masivos. Era una cantidad que al agarrar una calculadora del teléfono celular tenía que enviar alrededor de 22,000 salvadoreños mensuales para poder cumplir con esa promesa. Y luego estaba el otro dato que se mantiene. El expresidente Obama ha sido el presidente que más deportaciones ha efectuado de todos los presidentes. Importante también el contexto, que en mi opinión, lo que se está tratando de hacer con este tipo de anuncios es justificar una política dura contra los inmigrantes. Creo que una de las justificaciones es tratar de enviar a personas con antecedentes criminales deportados para luego tratar de justificar la cantidad inmensa de recursos que necesita el presidente Trump y que, según en los círculos políticos, los analistas americanos y latinos, lo que vislumbran es que el presidente Trump no la tiene fácil, porque dentro de su propio partido no hay apoyo total a sus disposiciones. Por eso creo que en esta etapa introductoria es importante decir que lo que sí es una realidad, que considero que El Salvador está retrasado, completamente extemporáneo a la reacción que se está pretendiendo tener ya cuando el presidente ya no es más presidente electo, es el presidente constitucional de los Estados Unidos. Y por otra parte, Carlos, el fenómeno de las pandillas, debemos de recordarle al señor presidente Trump que no se originó en El Salvador. Las pandillas, su partida de nacimiento y su ombligo lo dejaron en territorio americano. Por lo tanto, venir ahora a tratar de pretender responsabilizar al Triángulo Norte y puntualmente a El Salvador, que acá se originaron las pandillas, creo que es un error político. Y el hecho de que él deporte una buena cantidad de miembros de estructuras de la pandilla que se ha dirigido, no quiere decir que también él va a erradicar el fenómeno de las pandillas, del problema social que se generó en los barrios y en las comunidades americanas.
Ahora, coronel, con la escasez de recursos que tenemos, y sumémosle a esto la idea de este estudio del Banco Central de Reserva que dice que nos cuesta 4.000 millones de dólares la inseguridad en este país, ¿tenemos cómo hacerle frente a esa cantidad de deportados que nos van a venir? Justo por eso, el día de ayer, en la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, yo pedí el apoyo a los compañeros de la comisión a fin de convocar lo que ya Ricardo conoce, que estamos haciendo, llamémosle al Estado, porque esto tiene que combatirse como lo hemos hecho hasta hace poco como Estado. El próximo miércoles, porque el primero hay asueto el día lunes, el próximo miércoles le hemos pedido que nos llama la presencia de la Corte Suprema de Justicia, más que todo la Sala de lo Penal, al Gabinete de Gobierno, el Gabinete de Seguridad del Ejecutivo, presidido por el señor Vicepresidente de la República, a quien le pedimos que lo acompañase el señor Ministro de Justicia, el Director de Migración y también el Director de Centros Penales, también al señor Fiscal General de la República, al señor Canciller de la República. ¿Por qué? Y le hemos pedido que en base a esto que hemos escuchado, que no es nuevo, no que lleva nada más un aumento, y ya lo explico. Que en base a eso nos lleven propuestas, porque como asamblea lo único que podemos hacer es dar instrumentos, como lo dimos cuando comenzamos con las medidas extraordinarias. Quisiéramos hacer algo más, pero no podemos. Pero a que nos lleven qué propuestas hay o qué reformas necesitan, y les explico algunas. Arena ha presentado lo que es la ley de registro de delincuentes. Sí, ya la policía ya lleva esos registros. Pero mucho antes existía la ley de estado peligroso, que a un individuo se le podía detener y ponerle medidas de instrucción o de reinstrucción o reformatorias cuando todavía se podía con esos individuos. O inclusive habían cosas que aquel entonces se veían muy como abuso de autoridad. Tal vez a usted, su abuelo o sus papás le contaban que cuando habían las fiestas patronales, la policía recogía todo lo que sabían que estaban fichados como ladrones y como violadores, y durante las fiestas se mantenían detenidos para que no cometieran delitos. Tal vez no llegar hasta eso, pero sí hacer alguna cosa, y le explico por qué. Actualmente, y rescatando las palabras de Ricardo, si las pandillas nacieron en Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué pasó? Nos comenzaron a mandar esa gente ya, con licenciaturas y doctorados en asesinatos y todo, y comenzaron a formar sus pandillas aquí en El Salvador. Mes con mes, semana por semana, cada semana 4 vuelos nos han dicho que vienen deportados de Estados Unidos. No todos son delincuentes. No que la mayoría, hermanos salvadoreños que van a buscar el sueño americano y que no pudieron, que fueron detectados y los envían de regreso. Bien, pero hoy el problema, como dije yo, el aumento va a ser de que como se va a dedicar a buscar las cabezas, a buscar los verdaderos delincuentes, entonces quiere decir que ese porcentaje que nos viene semana a semana va a aumentar. Y el agravante es que aquí, al nomás tocar suelo salvadoreño, ellos no han cometido ningún delito. Entonces, poco a poco, desde aquel entonces que comenzaron a deportarnos a estos individuos que cometen delitos allá y aquí no tienen delito que perseguir, se convirtió El Salvador en una penitenciaría, en una cárcel a cielo abierto de Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer? Se nos ocurre que con el registro de personas, que por el hecho de la ley contra actos de terrorismo, de la ley de proscripción de pandillas, que también sugerí que tenemos que hacerle, y ahí le voy a pedir su colaboración, Ricardo, que esa ley prácticamente es obsoleta, o sea, es como le llaman no positiva, le dicen los abogados. Tenemos que hacer algo con eso de tal manera que ese individuo que venga aquí no venga a complicar más la situación, porque esto se asemeja a como que usted
ha limpiado su casa y en el momento que ya tiene limpia una habitación, le eche nuevamente basura en el lugar. Entonces va a ser la de nunca acabarse. Por eso hemos convocado a la Comisión País, llamémosla así, Comisión Estado, para tomar cartas en el asunto y no quedarnos de brazos cruzados y esperar hasta que el problema sea creciente, sino que antes. Ahora, Ricardo, lo que el coronel, tengo entendido, planteó hace unos minutos es básicamente aprobar una especie de ley de policía como la que tenía el general Martínez en su momento. Pero, ¿sería eso realmente la solución? Bueno, la ley de policía antes era todo, no solamente contra la delincuencia. La ley de policía fue absorbida por el Código Municipal, fue absorbida por el Código de Salud, fue absorbida por el Código Penal. O sea que la ley de policía no solamente era contra faltas y delitos, sino que era algo más amplio. ¿Será eso la solución? Bueno, yo creo, Carlos, que lo que sucede acá es que, en primer lugar, me agrada escuchar al coronel Almendaris y nuevamente ese liderazgo de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad quien toma el liderazgo en el país, así como fueron las medidas extraordinarias. Yo creo que el Estado salvadoreño hasta este día está dormido y necesita despertar, porque sin duda en este momento este es el primer espacio de televisión en las últimas semanas que vuelve a la agenda el tema de seguridad. Realmente ha estado cubierto ustedes en República toda una semana haciendo un análisis técnico de la situación del impago, un tema clase A para poder estar en las maderas y en las portadas de los diferentes medios de comunicación. Pero, ¿por qué la seguridad, el tema de la seguridad, por qué no vemos a los funcionarios de seguridad en los programas en este momento? Porque hasta el día de ayer los homicidios se mantienen con un promedio diario de 9. Lo que encontramos es que la estabilización en los homicidios se mantiene y es una realidad innegable. Lo que tuvimos en enero, 8.3 diarios, para febrero 8.7, en el mes de marzo que acabamos de cerrar 10.3, y en este momento se presenta una nueva disminución a 9 homicidios diarios para un total de 1.055 homicidios hasta el día de ayer. Lo que estamos encontrando, Carlos, es una disminución del 60% en comparación al 26 de abril del año 2016 comparado con el 2017. Pero hay municipios en El Salvador que ese promedio lo suben hasta 80-85% en sus tasas de homicidios. ¿Qué es lo que podemos esperar en esto? Y hay que recordar, la primera ola de deportados masivos que tuvo El Salvador fue a finales de la década de los 90. ¿Y qué vino a configurar en la estructura criminal en El Salvador? Hablemos nada más de dos tipos de delitos que no se registraban en el país: los secuestros y el robo a agencias bancarias y cajeros automáticos. Esos fueron robos y una criminodinámica diferente que fue el resultado de la llegada de miembros de estructuras criminales que venían deportados y que encontraban acá en El Salvador la primera generación de las pandillas. Y esa primera generación de las pandillas fue marcada prácticamente por el odio entre ellos, el resentimiento, y lo que fue marcando claramente la división en ese momento de las pandillas que venían en el país, que en este momento prácticamente algunas desaparecieron y otras se encuentran con un porcentaje de miembros sin mayor incidencia, para generar en aquel momento, a finales de los 90, el surgimiento de las dos principales estructuras que hasta la fecha operan en el país. Ahora, ¿de qué estamos hablando? La llegada masiva de deportados, de miembros criminales, sin duda traería una configuración de nuevos delitos que posiblemente todavía en El Salvador no se registran. Y los posibles escenarios, porque en esto hay que utilizar varias herramientas criminológicas. Una de ellas que podemos
inferir es una técnica de prospectiva. En la técnica de prospectiva planteamos la realidad y proyectamos posibles escenarios. Y como se hace en la vida militar, estos escenarios se van enlistando desde los posibles hasta los probables, y las medidas de ejecución tienen que ir en esa dirección. Por lo tanto, lo que yo creo que presentamos a la llegada del incremento de deportados, en este momento el presidente Trump no tiene más recursos aprobados, y eso es importante tenerlo para no caer en fatalismo y no sembrar mayor terror en lo que pudiera ser la comunidad salvadoreña. No va a poder incrementar el flujo de deportados, yo diría en este año todavía no lo va a poder hacer. Lo que sí puede hacer es sustituir. Recordemos que en Estados Unidos el pasarse un semáforo en rojo es delito, no es falta como acá en El Salvador, y tenemos una cantidad de salvadoreños que están con antecedentes policiales por haber infringido la ley de tránsito o violencia intrafamiliar. Se especula y las proyecciones son que la cantidad de salvadoreños con antecedentes policiales es cercana a 1 millón de salvadoreños, sin tomar en cuenta los miembros de estructuras de pandilla. Por lo tanto, lo que puede suceder es, el primer escenario, llegan al aeropuerto internacional de El Salvador y aquellos salvadoreños que tengan orden de captura activa y que el delito no ha prescrito, podrán ser capturados en ese momento. El segundo posible escenario, persona que ha delinquido en El Salvador, orden de captura, pero el delito ya prescribió, pase adelante. El tercer escenario, salvadoreño sin delito en territorio salvadoreño, con problemas y deportado por problemas criminales en Estados Unidos, va a poder pasar con toda libertad. Así que creo que acá es donde tienen que hacerse una revisión, y debió de haberse hecho desde el año pasado a estos cuerpos de ley, porque lo hemos hablado en otras oportunidades con el coronel. Díganos el delito y nosotros le podemos decir cuál es la ley, porque el cuerpo legal está establecido en El Salvador, no es un problema de falta de normativa legal. Lo que sucede es que el delito muta y progresa más rápido que las leyes y que los estados, y en ese aspecto El Salvador se ha quedado rezagado. Tenemos una ley de proscripción de pandillas que en la práctica no le genera ningún resultado tangible al Estado salvadoreño. Ahora, coronel, en el análisis que ustedes han realizado, esta gente que de repente no pueda venir deportados, los que son pandilleros, ¿complementan, asesoran o sustituyen o fortalecen a las pandillas? Bueno, recuérdese de que por sí existe una conexión entre ellos. Entre las mismas organizaciones ya tienen su referente. De hecho, los de Estados Unidos tienen sus referentes aquí en El Salvador. Entonces lo que vendrían a hacer es a reforzar cada una de las organizaciones existentes. Es ahí el problema, ¿eh? Porque actualmente, si bien es cierto, aquí después de las medidas extraordinarias, lo que ha pasado es que lo que se había previsto, tanto así de que una de las cosas que hacemos siempre, continuamente con el Gabinete de Seguridad y la Comisión, es conocer de los cambios de planes que tiene la policía según la situación va cambiando, porque pues, la vida militar nos enseñaron que los planes tienen que ser detalladamente elaborados, fuertemente ejecutados, pero que no tienen que ser rígidos, tienen que ser flexibles. En la medida que muta o cambia la situación del enemigo, hay que ir también adecuando los planes. En este caso, y como decía también Ricardo, el problema más grande actual es qué se puede hacer con estas personas que vienen y que han cometido delitos allá, pero aquí no tienen base como para perseguirlos. Es ahí donde tenemos que la ley de proscripción de maras o pandillas y grupos de exterminio es donde tiene que actualizarse de tal manera que aquel individuo que con la colaboración del gobierno de Estados Unidos nos digan, fue expulsado de Estados Unidos porque pertenecía a la 18, a la 13, entonces inmediatamente en ese registro sabe que al venir aquí te puede tener medidas especiales según el delito que ha cometido por ella
Y una cosa más importante, si bien es cierto, como dice Ricardo, no tiene los instrumentos, se les han dado los instrumentos que el presidente Trump había pedido para poder hacer esto de una forma masiva, pero sí lo puede hacer mejorando la inteligencia del Estado para concentrarse directamente en las pandillas. Entonces ya de ese gran porcentaje de personas que nos vienen deportados, que del 100 era un 10% de digamos, individuos delincuentes, puede ser al revés, que nos venga un mayor porcentaje de individuos que han cometido delitos y no delitos menores, no que estamos hablando en este caso de maras o pandillas. Ese es el peligro que tenemos ahora, y que vengan a reforzar, y no solo a reforzar, porque comencé diciendo y no terminé, que con las medidas extraordinarias se cortó la comunicación, no del todo, como quisiéramos, entre las cabezas, entre los cabecillas y sus grupos. Entonces, al encontrarse ellos sin la cabeza que los dirigiera desde los penales, comenzaron a formar sus grupos, tanto así que han habido divisiones dentro de las mismas pandillas, maras, perdón. Entonces, ¿qué pasaría cuando vinieran estos, que muchos de los que estaban en las cárceles le respondían a ellos? Venir nuevamente a, digamos, a aglutinar, a unir nuevamente a dirigir a estas pandillas, y esto podría causar mayores problemas. Ricardo, no sé si quieres agregar algo a esto. Bueno, yo creo que en el escenario de mayor riesgo para el país es que estos miembros ingresen al país sin ningún tipo de restricción, que es lo más predecible. Cuando estas personas ingresen, van a tener algunas alternativas. La primera es integrarse a una clica o a una estructura de la pandilla que ellos pertenezcan. La otra es, yo vengo de alguna manera con algún reconocimiento, con algún empoderamiento en mi estructura, prestigio, y estatus, y formo mi propia estructura, una nueva estructura. Recordemos que el hecho de venir deportado no es el mejor de los escenarios para un delincuente. Eso le baja estatus, le quita poder, pero en esa dinámica del criminal podrá tomar algunos cursos de acción. Una es rápidamente empoderarse dentro del territorio que él designe. Recordemos también de que el nicho natural que va a tener esta persona es su entorno del cual partió, o una estructura del ala criminal a la que él pertenezca para poder llegar a implantarse en el territorio. Por otra parte, el tema va por en la ley de proscripción de maras o pandillas. Hay una gran debilidad, y es una de las propuestas que el partido Arena ha desarrollado, que es el hecho del registro, porque lo que encontramos es una desconexión entre el cuerpo formulado por la Asamblea Legislativa y en la aplicación de esta normativa en el sistema judicial. En el sistema judicial es el criterio del juez, es la sana crítica que ha sido tan cuestionada, porque al final el juez en el momento del foro considera de que esta persona no cumple los requisitos por su pertenencia o por su militancia a una estructura de mara o pandilla. Esto tiene que hacerse una actualización, porque digamos, la Asamblea Legislativa en la mayoría de sus cuerpos lo que hace es como, bueno, pueblo salvadoreño, presentamos esta normativa y de alguna manera hay una relajación, pero la retroalimentación tendría que venir tanto de la policía, de la fiscalía y del mismo sistema de justicia. Señores diputados, hemos encontrado estas debilidades, y poder de una manera más expedita hacer la reforma, los cambios o un nuevo cuerpo legal. O sea, la Asamblea Legislativa está en esa disposición, pero lo que nosotros los salvadoreños podemos intuir es que tenemos un Estado tortuga, un Estado que no va al ritmo que nosotros necesitamos y que la delincuencia le está mandando. ¿Qué tenemos del fin de semana para este día? Tenemos una serie de incrementos de delitos, primero privaciones de libertad y luego muertes horrendas.
asesinatos en el interior de iglesias, lo cual está cambiando la dinámica del delito. Este crimen horrendo que se generó en una iglesia cristiana evangélica, donde la señorita fue asesinada de 10 balazos, incluyendo un balazo en sus partes genitales, al interior de una iglesia cristiana. Eso es lo que estamos presentando. Y 72 horas antes habían asesinado a un miembro de una estructura de pandilla que estaba al interior de la iglesia. Se tomaron la iglesia al mejor estilo de Hollywood, preguntaron a dónde estaba la persona que buscaban, la iglesia se queda callada y finalmente él da un paso, como diciendo, aquí estoy yo, no los maten a ellos. ¿De qué estamos hablando, Carlos? Estamos hablando de una tipología de delito que no disminuye su nivel de saña y de muerte violenta para los salvadoreños, pero lo que encontramos es este encuentro de los presidentes de los 3 órganos del Estado no lo tenemos desde previo a las medidas extraordinarias. No se han vuelto a sentar y tenemos un país complicado en diferentes áreas, en la económica y en la de seguridad, pero el tema de salud y de educación no está menos importante. No los vemos reunidos, no los vemos estrechando lazos políticos para después girar las instrucciones a sus mandos medios y mandos altos para que puedan incidir en la vida y en la resolución de los problemas que necesita el país. Ahora, coronel... Solo quizás como parte de lo que dijo Ricardo, en la Asamblea muchas veces se dan algunas leyes, como por ejemplo esta de la proscripción de maras o pandillas, que de antemano le decíamos a los gobiernos en turnos que no eran necesarios y que no iban a servir para nada. Lo mismo pasó en tiempos de Arena cuando salió la ley de la mano dura, ¿no? Que le decíamos que además de inconstitucional no era aplicable. Pero como tanto en el primer caso como en el segundo nos decían, no, es que ustedes no nos dan ese instrumento porque no están obstaculizando el trabajo del gobierno. Fue así como también dimos esta ley de proscripción de maras o pandillas, sabiendo de que hasta el momento quizás tal vez habrán 2 casos o 3 casos, lo mucho, en la que se ha aplicado esta ley, porque ya existía el 345 del Código Penal de las agrupaciones ilícitas, que prácticamente abarca lo que dice la proscripción de maras y pandillas, que en su totalidad es más de carácter civil que penal. Si usted mira, son ¿cómo se llama? Todo es civil y no penal. Pero bien, también en la Comisión de Seguridad hemos, bueno, Ricardo lo voy a estar nombrando porque él nos ha colaborado en muchos casos y sirve de testigo, que no nos quedamos esperando a que el gobierno nos pida, sino que como responsables sabemos, y yo como militar sé, que como muta el enemigo hay que estar actualizando las cosas. Es así como desde que yo soy presidente de esta comisión, que ya varios periodos, hemos actualizado la ley relativa a las drogas y que ya le pedí a la Fiscalía también que es momento de volver a hacer un análisis de eso. Cambiamos la Inspectoría de Seguridad Pública de la que antes dependía del director, lo cambiamos también por experiencias. Hemos visto la ley disciplinaria policial que yo la propuse, debido a que vía reglamento y vía ley orgánica no funcionaba, y en este caso de lo que es los instrumentos que necesita la Fiscalía, para lo cual periódicamente nos reunimos con el señor fiscal, periódicamente nos reunimos con el señor director de la policía para decirle, bien, ¿cuáles son los vacíos que usted ha detectado que el delincuente ha encontrado en las leyes? ¿Cuáles son para nosotros tapar esos vacíos? Y a eso iba mi siguiente pregunta, porque en este país tenemos un problema fundamental de seguridad con pandillas. La ley de proscripción de pandillas dice que básicamente es prohibido ser pandillero, es ilegal. La pregunta es ¿por qué no se aplica, coronel? Bien, porque como si llamémosle las pruebas necesarias para poder hacer cumplir con esta ley son demasiado engorrosas,
y es más fácil aplicar el 345 de agrupaciones ilícitas. Con eso hubiera bastado, no era necesario la ley de maras o pandillas. Hoy, con lo que hemos hablado, sí es necesario actualizarla. Pero acuérdense también que la Sala de lo Penal declaró como organizaciones terroristas a las pandillas. Y tenemos una ley de contraactos de terrorismo. Que alguien decía, es que tenía que ser una ley contra el terrorismo. ¿Por qué no le pusimos ley contra el terrorismo? Porque en ninguna parte del mundo, ni Naciones Unidas, ha podido definir exactamente qué es terrorismo. Hay diferentes definiciones. En cambio, el acto sí define al individuo que es terrorista. Si extorsiona en grupos, si secuestra, si digamos en poblaciones, ya sea colonias o todo, ellos están secuestrando a la población, todo eso son actos de terrorismo. ¿Qué es lo que falta aquí? En este caso, y como le acabo de explicar, que estamos diciéndole a la policía y a la fiscalía que ha detectado usted que hace falta en las leyes para inmediatamente hacerlo, entonces ya no es cosa de leyes, no que de aplicación de las leyes. Usted mira desórdenes públicos con la cara tapada, y eso en el 346 dice desórdenes agravados, ¿no? Pero usted, ¿cuándo ha visto que se detenga un individuo que anda con actos de violencia con el rostro tapado? Y la ley lo dice. Por eso un día, y usted no va a ser la excepción, cada vez que estoy en un programa como el suyo, yo les digo, algún día hagamos una entrevista con un teléfono abierto, con llamadas telefónicas, para que las personas digan, mire, ¿y por qué no penalizan ustedes tal cosa? Y les voy a demostrar que en los cuerpos legales que tenemos, ya la mayoría de estas situaciones, no puedo decir el 100% porque algo se nos puede escapar, ya está establecido. Lo que tiene que hacer la población es, digamos, exigirle a la policía, a la fiscalía, que lo cumplan. Y le voy a poner un detalle. Existe una ley preventiva, que se llama la ley de convivencia, ley marco de convivencia ciudadana y contravenciones administrativas. ¿Por qué digo que es preventiva? Hace años un señor mantenía su radio o el aparato de sonido fuerte, con sonido fuerte. El vecino le fue a reclamar, no le hizo caso. Al final lo que pasó es que mató al otro. En esa ley dice cuántos decibeles o hasta qué hora se puede llegar con estos sonidos, con estos ruidos, y quién lo va a judicializar. Si usted llega a la fiscalía con, mire que mi vecino no me deja dormir, o a la policía teniendo 500, 400 casos al fiscal, no le va a hacer caso. O sea que el libro tercero del Código Penal de falta no se judicializa. Entonces, por eso le pusimos un delegado contravencional de la alcaldía, que cuando usted denuncia puede comenzar con llamadas de atención, con multas y por último desobediencia llega a delito. Con eso se previene, pero dígame usted, y lo insto que usted haga un programa preguntándole a comunes, preguntándole a los alcaldes quiénes están aplicando esa ley. Entonces, el problema del país es aplicación de leyes. Ok, con esa idea vamos a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando del tema de seguridad, pero antes de irnos quiero contarles que el Banco Promérica de El Salvador cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional, tiene más de 100 cajeros, tiene 7 kioscos, tiene 69 corresponsales financieros. Si usted quiere más información, llame al centro de contacto, es 2513-5000, o sígalos en el Facebook como Banco Promérica El Salvador. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Ricardo, hablemos de algo que es muy importantísimo. Hace unos minutos, en el segmento anterior, tú mencionabas la cifra de homicidios. Lo tocamos hace 2 o 3 semanas que estuviste aquí también en República. El hecho de que no cuadra, por ejemplo, con la cifra de desaparecidos y que realmente no tenemos certeza, y aquí no es tratar de hacer menos el trabajo de la policía, porque obviamente si los homicidios hubieran bajado, excelente, pero a mí todavía me queda duda de eso. Carlos, coronel, la línea de los desaparecidos está claramente identificada.
lo que hemos tenido por lo menos del año 2009 a la fecha es un promedio que oscila entre 900 y 1.500 desaparecidos. Es decir, incluso durante el año de la tregua, los años de la tregua, 2011 y 2012, se quiso etiquetar que lo que existía era un incremento de desaparecidos. Cuando nosotros vemos la estadística, eso no tiene ningún asidero documental. La cantidad de desaparecidos se mantiene y del 2009 a la fecha es el año 2015 donde se registra un incremento en ambas instituciones. Lo hablamos en el programa anterior, pero es bueno recapitularlo. Cuando tú encuentras las estadísticas que el misilazo que llegó a lanzarles el señor fiscal a los diputados, cuando no llegaba a eso, sino que llegaba a la Comisión de Derechos Humanos y lanza esa cifra, lo revisamos. Cuando suben las estadísticas en la Fiscalía, sube en la Policía. Y yo reitero mi posición es que en este caso le doy más credibilidad a las cifras de la Policía por ser congruentes, categóricas, contundentes, y cada uno de los desaparecidos, que no existe ese término legal, de los privados de libertad que tiene registrados la Policía Nacional Civil, tiene nombre. Y también hay otro dato que no se habla, y es el hecho de que dentro de la cantidad de desaparecidos existen personas que aparecen, entre comillas, y eso también está documentado. Yo creo que el fiscal, para parar este tema de una vez por todas, él debe de dar una conferencia de prensa y decir cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántas niñas, en qué municipios, en qué cantones, en qué caseríos, en qué año, en qué sede fiscal fue presentada esa denuncia, y poder cruzar. Para esto hay una serie de herramientas técnicas que se pudieran llegar para generar la depuración, pero eso requiere una estrecha coordinación interinstitucional. ¿Y cómo vas a tener esa coordinación estrecha si tenés 16 meses de no tener director del Instituto de Medicina Legal? Es todo un lujo que se da a El Salvador, siendo el segundo país con más muertes violentas en el mundo. Yo realmente creo que en ese sentido la sala en pleno, la corte plena, tiene esta gran deuda con el país. No puede ser que para otros aspectos ellos normen, ellos ordenen y ellos regulen que se cumpla la ley y que cumplan los plazos los partidos políticos, la Asamblea Legislativa, el órgano, hasta la misma Presidencia de la República, se le han ordenado plazos a los mismos tribunales, a los mismos organismos de autónomas. ¿Y cómo es posible que ellos 16 meses y no nombran al director del Instituto de Medicina Legal, teniendo por lo menos dos personas completamente técnicas y probas, el doctor Miguel Velázquez Velázquez y el doctor Quijano, para mencionar dos profesionales en las ciencias forenses, con conocimientos criminológicos, con conocimientos de escena del delito, con una trayectoria de casi 20 años de estar en las instituciones, y no se les brinde el espaldarazo para llevar al Instituto de Medicina Legal a lo que necesitamos: un instituto verdadero y especializado en ciencias forenses que incluya la criminología, la criminalística y la medicina legal. Coronel, eso realmente es irritante, por decirlo menos. La pregunta es: ¿y por qué no tenemos un director de medicina legal? Yo sé que esa pregunta debería hacérsela a un magistrado, pero intuyo que usted debe conocer información que no tenemos todos. Exacto. Lo que acaba de decir Ricardo, pues también yo lo tomo. Cómo es que a nosotros nos enseñaron que el jefe que no predica con el ejemplo carece de la autoridad moral para exigir a sus subordinados el cumplimiento del deber. Aunque no somos subordinados de la Corte Suprema de Justicia, pero a nosotros sí nos han puesto plazos para todo. Nos han dicho, por ejemplo, qué perfiles seguir en el caso de las elecciones de segundo grado, pero nos están dando un mal ejemplo de que solo exigen y no hacen. Yo lamenté mucho la retirada del doctor Fortín, porque para mí es un excelente director de lo que era medicina legal. Por cierto, como que estaba diciendo también Ricardo del Instituto de Ciencias Forenses, yo propuse hace años el Instituto de Ciencias Forenses, que fuera autónomo inclusive,
Y con quien trabajé también esto fue con el doctor Fortín, a tal grado que cuando no se me aceptó la creación del instituto, porque se decía que del 6% que recibe la Corte Suprema de Justicia, no se podía sacar la parte que le correspondía al Instituto de Medicina Legal, y por lo tanto no podíamos sacar medicina legal crear el Instituto de Ciencias Forenses, pero fue el doctor Fortín el que, con el que hicimos, que agarramos todas aquellas ideas que había plasmado yo en esa ley de creación del Instituto de Ciencias Forenses, y él los implementó dentro de medicina legal. Él le dio nuevamente el posicionamiento que llegó a tener medicina legal, lo hizo él. Entonces, pero que a estas alturas, toditos estamos haciendo el esfuerzo para combatir la delincuencia, todos estamos haciendo el esfuerzo para llevar tranquilidad al país, pero la Corte Suprema de Justicia no lo está haciendo, no está cooperando con nosotros, con un organismo tan importante como es ese. Por ejemplo, cuando estamos hablando de las denuncias, qué mejor dentro del papel que jugaba la medicina legal es el llevar esas estadísticas, que muchas veces tal vez cuando el doctor decía esto no es así como dijo la fiscalía o la policía, porque quien trata a los muertos, quien trata todo eso es medicina legal. Tal vez lo que no se reportaba en la policía sí le llegaba a medicina legal. Coronel, voy a pecar aquí de mal pensado, pero ¿será que los magistrados que en este momento no se inclinan a nombrar un director de medicina legal lo hacen porque, y voy a decirlo una vez más, pecar de mal pensado, porque quieren tapar las verdaderas cifras de lo que está pasando en el tema de seguridad? Yo no podía especular en eso. Lo que sí es que hay veces da sospechas que quieren alguien más cercano a ellos y no alguien más capaz que dirija la... Recuérdense que el doctor Fortín Magaña era una persona independiente. Entonces, ¿qué pasó? Que no le gustó de que por su forma de ser, su forma honesta, recta y profesional, y quieren alguien que puedan manejar, es otra situación. Pero quería referirme también al caso de los desaparecidos. Ayer hablé con el señor director con el señor ministro de Justicia y Seguridad y le pedí datos. Y me decía que en el 2016 se recibieron 1.581 denuncias, de las cuales 77 se constataron asesinados, 108 aparecieron ilesos. En el 2017, hasta el momento que estamos, hay 268 denuncias. 10 se han constatado asesinados, 34 se localizaron ilesos. Pero me decía él, ante el problema que se está viviendo, muchas personas de repente a las 24, 48 horas que no llegó su pariente, vienen a denunciarlo como desaparecido. Pero así como aparecieron del 108 y ahora aparecieron 34 ilesos, muchos no llegan a retirar la denuncia cuando ya aparece su familiar o su amigo, ¿no? Entonces, quizás también para efectos de tranquilidad del pueblo salvadoreño y para que también no se esté mandando noticias negativas cuando no sean ciertas, yo le pediría a todos los hermanos salvadoreños que cuando pongan una denuncia y después, gracias a Dios, aparezca su ser querido, también la retiren, porque también estas cifras no solamente nos alarman aquí, sino que también causan efectos negativos fuera del país. Son infladas. Bueno, Ricardo, tengo un minuto, ya casi se nos acaba el show, pero te doy la última palabra. Bueno, yo creo que el verdadero problema de los desaparecidos es la violación a los derechos humanos de estos salvadoreños, que pueden rozar delitos de lesa humanidad. Recordemos que en el derecho internacional, ya en la parte de victimología y derechos humanos, el concepto ha cambiado, ya no solo es el Estado el que viola los derechos humanos. Hay una nueva corriente en la cual incluso grupos de intereses o grupos de poder, como se les denomina, pueden estar detrás de violaciones de los derechos humanos. ¿Dónde está el papel de las municipalidades? ¿Dónde está Comures? ¿Dónde está el FISDL poniéndose al servicio también del plan de seguridad nacional que desarrolla el país? Porque esas personas, un gran porcentaje de ellos son funcionalmente muertos, son asesinados, y esos asesinados están dentro de los 20.000 kilómetros cuadrados del Salvador. ¿Cuándo se va a iniciar un verdadero plan de búsqueda? Un verdadero proyecto que incluya llegar
metro a metro hasta encontrar esas fosas clandestinas y entregarle a la familia doliente a su familiar para que realmente se cumpra el proceso de duelo y comience la restauración, similar a los procesos que están pendientes de la guerra civil, similar a los procesos que están pendientes de los más de 100,000 salvadoreños asesinados en estos 25 años de paz. Así que el llamado es al Estado salvadoreño, porque esto es un papel de los 3 órganos del Estado. Por eso, animar a la Comisión de Seguridad Pública y Combate a Narcoactividad a que nuevamente asuman, como lo están haciendo, el papel que les corresponde para poder ser ese lazo de conexión que necesitan los 3 órganos del Estado y, por supuesto, la Fiscalía General de la República. Ok, con eso ya vamos la pausa y ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con República. Ricardo, coronel, no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República hablando sobre este tema que es muy grave, pero hay que decirle a la gente lo que es. Mire, yo solo quiero dejar este mensaje primero, que tengamos fe, que tengamos esperanza, porque las cosas se han venido disminuyendo y sé que con el trabajo responsable, como por lo menos nosotros como Comisión de Seguridad en la Asamblea, queremos hacer todo lo posible para poder unir al Estado, aunque no nos corresponda, pero en la medida que podemos, para que esto podamos vivir en paz. Pero hay una cosa más importante. Ya probamos la mano dura, la super mano dura, la mano amiga. Lo que pasa es que no nos queremos convencer que solo la mano de Dios nos puede sacar de esto. Bueno, listo. Ricardo, coronel, gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarlas. Rafa, Mayelita. Hola Carlos, buenos días. Un saludo muy cordial para tus invitados, especialmente para el coronel Almendaris, piloto de helicóptero, ¿sí o no, coronel? Un gusto saludarlo. Nosotros, por supuesto, y por supuesto también un saludo